Bueno, decíamos más temprano, qué difícil es explicar la guerra, ¿no? Cualquier guerra, qué difícil es explicar que alguien quiera matar, definitivamente. Nos habíamos desacostumbrado a tener grandes tensiones. Lamentablemente la guerra en el mundo no cesa. Teníamos una cuestión de un oyente que decía que poco se habla de la guerra en Palestina, entre Palestina e Israel, que persiste 30 años. Es cierto, hay conflictos que persisten, pero parece que pone en tensión a las grandes potencias. Decíamos, hay por un lado Estados Unidos, China y Rusia enfrentados en esta guerra que uno no sabe a dónde puede derivar. Bueno, la difícil tarea que va a tener el historiador, docente de la UBA de la Universidad de San Luis, analista político Fabián Harari, para poder explicarnos esto. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Florencia? Muchas gracias por llamar. Bueno, ¿cómo se explica esta guerra? Bueno, la primera cuestión que hay que entender es que en este momento, más que una guerra, que si bien, digamos, hay un enfrentamiento, es una invasión. Claro. Es una invasión de Rusia sobre el territorio de Ucrania. Y se están llevando adelante crímenes en forma muy dramática, ¿sí? Porque es un ejército que viene avanzando con muy poca resistencia. Obviamente Ucrania es un país con poca dotación militar. Las potencias están simplemente enviando armamento, pero no enviando contingentes. Y entonces, digamos, se hace relativamente sencillo para Rusia ocupar el conjunto del territorio. Claro, ver esos convoyes de 60 y pico de kilómetros, la potencia que tiene Rusia, realmente da miedo. Claro, lo que hay que entender primero, detrás de Rusia está China. Claro. Hoy salió una nota del New York Times explicando que China sabía ya de esta invasión y le pidió que esperara los Juegos de invierno, Olímpicos sí, de invierno para llevar adelante esta medida. Bueno, lo primero que hay que decir es, aquí hay una serie de problemas que tiene que ver con el cinturón de Europa del Este que conforman estados de la ex Unión Soviética, que son Georgia, Ucrania, Bielorrusia, Estonia, Letonia y Lituania. Esos son un cinturón que de alguna forma separa a Rusia del resto de Europa y digamos ese cinturón opera como escudo militar, pero también así como es un escudo, es también un canal de comunicación de Rusia con el resto de Europa. Y por lo tanto, digamos, es un espacio que luego de la caída de la Unión Soviética está en disputa. En principio, todo el espacio de Europa del Este, la ex, que era parte del Pacto de Varsovia, un poco para que los oyentes se puedan ubicar, estamos hablando de Polonia, Hungría, Checoslovaquia, que ahora es República Checa y Eslovaquia, Yugoslavia, ¿no? Desde Europa del Este hacia Rusia. Ese espacio estalla en el 91 y todo ese espacio, todas esas repúblicas son objeto de disputa. A lo largo de la década del 90, la OTAN, que era la alianza económico-militar y sobre todo militar entre Europa y Estados Unidos, que tenía como fin contrarrestar al Pacto de Varsovia, empieza a avanzar sobre territorio, sobre esas ex repúblicas, un poco por un lado con la idea de extender las bases militares, pero también por la propia, digamos, el propio interés, claro, de las clases dominantes locales de pertenecer a lo que luego va a ser la Unión Europea, ¿no? Uh-huh. Es decir, de generar una gran Unión Europea, que fue después la zona del euro. Eso fue avanzando hacia el este, llegando incluso a los tres países del Báltico, como son Estonia, Letonia y Lituania. Hace unos 10 años que se intenta avanzar, por un lado, hacia, es decir, que tenemos una tensión entre el avance hacia las repúblicas de Bielorrusia, Ucrania y Georgia, por un lado, y por el otro, y ahí está la cuestión importante, ya el avance de China, claro, el intento de la hegemonía china. Ese es un territorio en disputa, un territorio que aparecía con una disputa más bien diplomática, es decir,
si esos territorios iban a firmar el pacto con la OTAN o el pacto con Rusia y por lo tanto meterse en la alianza económico-militar con China. Recordemos que en Ucrania este debate fue muy candente. En Bielorrusia fue un debate importante, pero en Bielorrusia Putin puso un gobierno títere. Claro. En Georgia hubo un debate y terminó con una invasión de Rusia. Y en Ucrania hubo un debate importante que empieza en el 2013, en realidad empieza antes, con el envenenamiento del candidato opositor a Víctor Yanukovych. Sí, que le dejaron la cara azul, ese. Exactamente, sí. Ese. Y luego tenemos el gobierno de Víctor Yanukovych que asume, o sea, es una especie de Menem, digamos, sí, ¿no? Porque toda la campaña, recordemos la campaña de Menem en el 89, ¿no? Hace toda la campaña diciendo que se va a integrar a la Unión Europea. Y después se da vuelta. Y después, exactamente, después no firma y firma con Rusia, se produce una movilización muy grande, una movilización popular muy, muy importante, lo que se llamó la revolución de Plaza Maidán. Se había producido también un levantamiento, lo que se llamó la Revolución Naranja en el 2004, por este mismo motivo. Claro. En el 2013, la respuesta de Yanukovych fue una represión feroz. Hay un documental que lo pueden ver en Netflix, que, digamos, refleja esa represión feroz del gobierno de Yanukovych sobre una población prácticamente desarmada. Luego, pero digamos no puede evitar la renuncia, porque efectivamente esa insurrección popular, ese levantamiento consigue la renuncia de Yanukovych, pero Rusia entra en Ucrania, digamos, anexándose la región de Crimea, que es la región muy importante para el paso, para el Mar Negro, una región muy importante del Mar Negro, y sobre todo del paso del Mar Azov al Mar Negro, y dejando unas tropas terciarizadas en la región del Donbass, que es el que inicia, digamos, el conflicto. Y actualmente el presidente Zelensky quería formar parte de la OTAN, se volvió a reinstalar el problema, y acá directamente Putin, con la excusa de los separatistas del Donbass, que no ocupan todo el Donbass, invade Ucrania, pero digamos resulta que lo que se suponía que era proteger a su población del Donbass se transformó en una invasión al conjunto del territorio, y sobre todo buscando, por un lado, hacerse con el territorio, como dije, establecer una represalia, pero además lograr la hegemonía sobre el conjunto del Mar Negro. Por eso ahora hay los problemas que hay con Turquía, claro, ¿no? Bueno, hasta acá tenemos como el ABC, ¿no? Digamos, nos ponemos en contexto. Le pido 2 minutos, tenemos noticias, doctor Harari, estamos interesantísimo la charla y queremos saber además hacia dónde va este conflicto y lo que puede derivar. Está con nosotros el jefe del informativo José María Paz, que también tiene inquietudes. ¿Nos espera 2 minutitos y seguimos charlando, sí, doctor? No. Bueno, estamos charlando con el doctor Fabián Harari, es historiador, analista político internacional, obviamente el conflicto de lo que pasa en Europa del Este. Bueno, mientras seguimos viendo las noticias que llegan desde Europa del Este, estamos charlando con el doctor Fabián Harari, historiador, docente, analista político internacional. Nos puso un poco en contexto, ¿no? El ABC de por qué se llega y cómo se llega a este enfrentamiento. Pepe, vos tenías alguna inquietud también para el doctor Harari. Sí, doctor, y ahora se ha conocido hace escasos minutos que Georgia ha pedido ingresar a la Unión Europea, y eso, digamos, modificaría un poco el esquema de invasión, no solamente Ucrania, sino que Rusia pondría la mirada allí. Seguramente, hasta ahora el segundo objetivo de Putin, una vez conseguido lo de Ucrania, era Moldavia. Moldavia es una pequeña república entre Ucrania y Rumania. Entonces probablemente el segundo paso sería Moldavia. Con esta posición de Georgia, seguramente Rusia va a atacar también a Georgia, porque evidentemente ya lo hizo en el pasado.
como digo, el problema de Rusia es todo ese cinturón. Letonia, Estonia y Lituania son muy importantes porque por ahí viene pasando el gasoducto Nord Stream 2. Para recordar a la población, a los oyentes, perdón, Rusia abastece al 50% del gas de Europa. Uno de los gasoductos más importantes es un gasoducto, el Nord Stream, que pasa por Ucrania y Bielorrusia, que llega a Alemania, entre otros países, pero Alemania depende bastante del gas ruso. Por eso tuvo hasta ahora una posición más titubeante. Ese incremento de la producción rusa de gas y ese abastecimiento se intentó duplicar por el gasoducto Nord Stream 2, que como dije pasa por el Báltico y no pasa por Ucrania ni por Bielorrusia. Ese gasoducto requería de la aprobación alemana. Alemania primero se negó a congelar la aprobación, ahora congeló la aprobación, pero todos sabemos que ese gasoducto en algún momento se va a poner en funcionamiento y probablemente haya problemas con esas tres repúblicas porque hay muchas repúblicas que tienen muchos problemas de financiamiento y esos gasoductos implican una carga impositiva, en favor de esas pequeñas repúblicas que tienen un problema, y acá esto me parece el corazón del asunto. Son repúblicas que no se pueden sostener a sí mismas, es decir, son estados creados. Voy a dar el ejemplo de Ucrania. Ucrania tiene una población muy similar a la Argentina, pero tiene 1/3 del PBI argentino. O sea, imaginémonos Argentina, con todo el problema que tenemos, con 1/3 del PBI. Claro, ¿qué guerra puede enfrentar, este país? No solamente es qué guerra puede enfrentar, sino la pregunta es qué construcción nacional se pueden hacer en esas repúblicas, es decir, cómo se puede sostener un Estado nacional sin una economía que la pueda sostener. Entonces estas repúblicas están siempre oscilando entre la integración a la Unión Europea y la integración a Rusia. Siempre dependiendo de los vecinos. Ahora, doctor, ¿y qué puede llegar a pasar? ¿Dónde se advierte, si se advierte, el fin de la guerra o el fin de este conflicto? Usted mencionó que no es una guerra, es una invasión y tiene razón. ¿Cómo lo más probable esto? es que, se llegue a alguna... Ahora Macron estaba tratando de mediar entre Rusia y Ucrania. Sí, pero desalentador, dijo que lo peor está por venir. Sí, yo creo que lo más probable es que, en algún momento se va a tener que llegar a algún acuerdo, sobre todo porque no hay ninguna respuesta de la OTAN. Claro. No, es decir, esto no, uno puede pensar en una escalada muy grande. Macron puede decir lo que quiera, pero una escalada muy grande si la OTAN responde. Si la OTAN no responde, esto termina con algo parecido a lo que vimos en Georgia, con algo parecido a lo que hemos visto en el 2014. Claro. Es decir, hoy Rusia está pidiendo que se considere a Crimea como un estado independiente, o sea, básicamente anexado a Rusia. Y lo que él quiere es que se desmilitarice Ucrania y que no entre la OTAN ni la Unión Europea. Recordemos que Zelensky ya pidió el ingreso a la OTAN en términos formales. Sí. Lo más probable es que esto termine con un triunfo de Putin. Lo que se discute es qué es lo que se va a llevar, cuánto se va a llevar Putin. No que Putin va a lograr en principio un cometido, sino acá por ahora se está discutiendo cuánto. Mientras la OTAN no resuelva ingresar, esta es una victoria de Putin. Si la OTAN decide ingresar, acá va a haber un problema muy grave porque vamos a entrar en una escalada bélica a nivel mundial. Claro, bueno, ojalá lo llamemos, doctor, para contar con esta claridad con la que nos ha explicado este conflicto, para hablar de cualquier otra cosa y no de la continuidad del mismo. Muchísimas gracias por habernos atendido y habernos ayudado a entender algo de lo que hoy se habla en todo el mundo. Muchísimas gracias a ustedes. El doctor Fabián Harari, historiador, docente de la UBA de la Universidad de San Luis, intentando explicar lo inexplicable, ¿no? Él desde el punto de vista técnico, con todo su conocimiento, aún así, lo difícil que es que nos entre en la cabeza la cantidad de víctimas civiles, gente que no tiene absolutamente nada que ver con los intereses de los estados y de los países.